Ok, chicos, seguimos. Entonces, vamos dando admisión mientras vamos hablando. Decíamos que el ser humano había venido al mundo para sufrir. La idea era que el hombre con su sufrimiento y su sacrificio debería de prepararse para el más allá. Esta vida no era importante, el más allá era lo importante. Y el hombre, por lo tanto, estaba condenado a sufrir en esta vida para poder ganar el cielo. Prácticas entonces como la autoflagelación, el ayuno, la humillación, la mortificación del cuerpo, eran prácticas de la época. Y Lutero era un convencido de todo ello. Lutero era un hombre intelectual, profesor universitario, pero que practicaba y creía en todo eso. Era un hombre que le tenía pavor a la condenación. Era un hombre que no sabía cómo sufrir más para lograr ser salvo. Y eso forma parte de la propia historia, una historia bastante traumática de este monje que se hace monje precisamente por una promesa que hace a Santa Ana. Algún día que hay una tormenta, que cae un rayo del cual él se salva, y entonces él consideraba que él tenía que dedicar su vida al monasterio para agradecer a Santa Ana el haber salvado su vida. El superior de él en el monasterio, él era agustino, de la orden de San Agustín, lo vio que era un hombre sumamente inteligente y entonces lo encaminó en su vida eclesiástica por la parte académica. Ahí es que él lee la Biblia, porque la Biblia no la podía leer cualquiera. Y ahí es otro invento que es importantísimo de la época, que incide en la época, y es la imprenta. Estamos hablando del momento en que la imprenta hace el boom histórico. La imprenta en la época de Lutero no era nada diferente que el Internet en la época nuestra. Era algo que revolucionó todo. Las Biblias pues eran libros de claustro que se reproducían a mano, que pocas personas tenían acceso a ello, que todas las versiones estaban en latín. En realidad la Biblia original no es en latín, es griego y hebreo, pero el año 300 hay una primera traducción, que es la de San Jerónimo, a lo que se llama la Vulgata Latina, y esa era el texto oficial que se usaba en todos los conventos. Obviamente escrita todo a mano, que no había imprenta hasta ese momento. Entonces, Lutero era un practicante ferviente de esas, dentro de esas ideas, dentro de esa superestructura mental que había en esa época. Y es precisamente ese mundo de ideas, de pobreza, de castidad, de mortificación de la carne, de ayuno, de abstinencia, lo que lleva a Lutero a sorprenderse de que hay un obispo, un joven obispo, que empieza a vender la salvación. Que le dice a la gente, mira, si tú tienes dinero, yo te perdono los pecados que hayas cometido según la plata que pagues, ¿no? Porque no todos tienen el mismo precio.
pero si si pagas el precio adecuado, te puedo perdonar hasta los pecados que vas a cometer mañana. Entonces, si esta noche tienes una farra, por si acaso te mueres en la farra de la borrachera o te da un infarto en algún otro acto, pues si tú pagas, no te preocupes, que hasta esos pecados que te van a llevar a la muerte esta noche ya te serán perdonados desde antes que los cometas. Eso, en la lógica de Lutero, eso no cabía. Eso era imposible. Entonces Lutero escribe esas 95 tesis contra eso que iba en contra de la forma de pensar de la época. Recién descubre que el negocio de las indulgencias, porque era un negocio, era la forma que tenía Alberto de Brandenburgo de comprar el obispado que buscaba, y que dicho sea de paso no solo lo consiguió, sino que el Papa lo eleva a la categoría de cardenal, y por lo tanto no solamente era elector del emperador alemán o del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que además lo convirtió en elector del Papa mismo en el momento en que fuera oportuno nombrar al sucesor del Papa del momento. La iglesia necesitaba dinero porque estaban en la construcción justamente de la Basílica de San Pedro, esa iglesia monumental que ustedes ven en las películas y en las fotos de Roma. Esa iglesia se estaba construyendo y el dinero de las indulgencias era para eso. A Martín Lutero eso le choca, porque dice, eso no es lo que nosotros enseñamos. El Papa, si tuviera posibilidades de perdonar pecados contra dinero, ¿por qué a los pobres no se los perdona directamente sin pedirles sacrificios? Y es el momento en el cual él destapa esa olla de grillos que constituía todo un negocio de la iglesia. Él no lo hace por irse en contra del Papa, todo lo contrario. Su intención era denunciarlo a Alberto de Brandenburgo, que estaba haciendo negocios de espalda al Papa, cuando en realidad estaba haciendo un negocio con el propio Papa. Ahí viene entonces el problema de la excomunión y todo lo demás. Ahora, vamos al cambio de fondo en la superestructura, es decir, en la forma de pensar. ¿Cómo este descubrimiento que hace Lutero lo lleva a cambiar su estructura mental? Pero no solamente su estructura mental, sino que lo lleva a revolucionar el mundo. Piensen quién era el Papa en ese entonces. El Papa era la institución remanente del antiguo Imperio Romano que ya había desaparecido. En el siglo III, el emperador Constantino, la historia religiosa cuenta de que tuvo un sueño, una visión con una cruz y le decía, con este signo vencerás, y al otro día en batalla levantó la cruz y ganó, venció. Y entonces se hizo cristiano. Eso es más leyenda que historia. La verdad es que Constantino en su vida se bautizó. Lo bautizaron allá cuando ya se estaba muriendo, y quien lo hace bautizar es la madre. Lo cierto es que era un gran estratega, y él veía que la población cristiana crecía en el Imperio Romano y que comenzaba a ser mayoría.
y era un enemigo interno peligroso, teniendo enemigos externos. ¿Qué es lo que hace? Le dice a los cristianos, firmemos la paz, no vamos a ser más enemigos. De hecho, yo me voy a hacer cristiano como ustedes. Y algo más. La iglesia cristiana será la iglesia del Estado. Gran problema para el cristianismo. El cristianismo primitivo nunca estuvo con el Estado. El cristianismo primitivo era perseguido por el Estado. Pero de pronto cuando Constantino dice hacerse cristiano, el cristianismo se convierte en la iglesia oficial del Estado. Se convierte en un instrumento político, que además adapta todo su pensamiento para asimilar a todos aquellos paganos que dicen ahora son cristianos, pero que siguen pensando como paganos. Y como el poder religioso es un complemento del poder político, entonces el poder religioso se pone al lado del emperador y el emperador controla el poder religioso. El obispo de Roma va adquiriendo una categoría diferente, un nivel político diferente, y de ahí es que van haciendo esa institución que luego se llamó el papado. Cuando cae el Imperio Romano, lo único que unía a Europa era el cristianismo romano. La única institución remanente de ese imperio era la institución eclesiástica, la Iglesia romana. Y entonces la Iglesia romana empezó a incidir en toda Europa como un superpoder. Ningún príncipe, ningún rey en Europa se coronaba a sí mismo. La coronación venía del Papa. El Papa legitimaba a los reyes. Y también podía deslegitimarlos. El Papa era un superpoder que limitaba el poder de cada soberano en su territorio. Todos estaban limitados en su poder frente al Papa. Así que cuando hay un curita loco que se rebela contra el poder de la iglesia porque descubre que era una farsa, ese curita loco enseguida empezó a recibir apoyos. ¿De quién? De los príncipes de su territorio, de los señores de su territorio. ¿Por qué? Porque ellos también estaban sometidos a la autoridad del Papa y esa autoridad les limitaba su propia autoridad. De alguna manera el absolutismo monárquico también nace en ese momento. Los estados comienzan a independizarse del poder eclesiástico, de la influencia de un poder que estaba por arriba de ellos. Hasta ese entonces se decía Dios era el que coronaba a los reyes, ¿no? Dios pone y Dios quita a los reyes, pero el representante de Dios es el Papa, así que el Papa era el que coronaba a los reyes y también era el que quitaba coronas. Y aquí hay dos hechos fundamentales que se dan, el uno dentro del proceso de la reforma, el otro fuera del proceso de la reforma, pero que son dos hechos históricos que son muy significativos. El primero se da en Inglaterra, Enrique VIII, rey de Inglaterra. Enrique VIII tenía un problema.
Estaba casado con la Aragón, hija de Fernando de Aragón e Isabel la Católica, reyes de España. Era una suerte de alianza que tenían estos dos reinos para evitar pelear entre ellos. Bueno, yo te doy a mi hija que se case contigo. Y entonces los nietos de ambos van a reinar en los dos reinos. Pues resulta que la hija de Fernando de Isabel no podía tener hijos varones. Los hijos varones que tuvo, todos murieron. Así que Enrique VIII decide buscarse otra mujer para darle sobrevivencia al reino. Eso dentro del pensamiento de que el heredero siempre tiene que ser varón, no mujer. Se dará con el traste porque luego vendrá una mujer a reinar en Inglaterra, que va a ser Isabel I. Pero eso viene después. Hasta Enrique, el heredero tenía que ser varón. Entonces, Enrique, buen rey católico, se comunica con el Papa y le dice: necesito que me des el divorcio, que anules este matrimonio. ¿Y por qué? Por razones de Estado. No me puede dar hijos varones. Y hay una razón de Estado de que yo tengo que tener hijos varones para asegurar la sucesión en el trono de Inglaterra. El Papa le dijo: no, no te puedes divorciar. Las relaciones entre el Papa León X, si no me equivoco, y los reyes católicos era bastante estrecha. Y a los reyes católicos tampoco les interesaba ese divorcio, donde su propia hija era sacada del poder en Inglaterra. Entonces que el Papa León le dice: no, no te puedes divorciar, lo siento mucho. ¿Cuál es la reacción de Enrique VIII? Le dice el Papa: si no me divorcias, me importa un pepino. Tú ya no mandas en Inglaterra. Tu iglesia ya no tiene poder en Inglaterra. Ahora el jefe de la iglesia soy yo. El soberano de Inglaterra no solamente es el soberano civil y militar, sino también que es el soberano de la iglesia anglosajona. Y es cuando nace precisamente la iglesia anglicana. Si eso lo vemos desde el punto de vista teológico, moral, o como ustedes quieran verlo, pues a mí me lo enseñaron también en el colegio, de que, no, es que esa iglesia nació del pecado, ¿no? Nació de un adulterio. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, pero somos economistas, vamos a ser economistas, vamos a ser profesionales, tenemos que verlo desde un punto de vista más trascendente en términos de poder político. Lo que hace Enrique VIII es quitarse al Papa de encima. Le dice: tú ya no eres el intermediario entre Dios y mi corona. Mi corona me lo ha puesto Dios directamente. Tú no tienes nada que ver en esto. Tú aquí no mandas. Aquellas limitaciones al absolutismo monárquico que la relación entre la Iglesia y el Estado tenían en Inglaterra se rompen. Enrique ya no tiene un poder limitado por la Iglesia. Ahora el poder de Enrique VIII es absoluto. Un segundo ejemplo, que viene mucho después, año 1800 y tanto, es la coronación de Napoleón Bonaparte. Napoleón tiene dos coronaciones, una en la capital, en la Catedral de Notre Dame en París, y la otra
en la catedral, el Duomo de Milán. En Milán ocurre un hecho que uno puede tomarlo como una simple anécdota, pero es un hecho de tremenda profundidad en términos de cambios de paradigmas, en términos de cambio de superestructura. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Bueno, viene el arzobispo de Milán con su corona a coronarlo a Napoleón. Napoleón le quita la corona al obispo y él mismo se corona. No permite que el obispo lo corone, él mismo se corona. Y coronándose dijo las siguientes palabras: esta corona Dios me la ha dado a mí. Ay de quien ose tocarla. Repito, esta corona me la ha dado Dios a mí. Ay de quien ose tocarla. ¿Cuál era el mensaje que Napoleón estaba dando? ¿Cuál era ese cambio profundo en la superestructura que estaba operando en ese momento en la coronación de Napoleón? Olvídate, pontífice romano, de que tú me vas a coronar. Olvídate de que tú vas a tener algún poder o alguna influencia sobre mí. Mi conexión es directa con Dios, no contigo. Tú aquí no cuentas. Eso, ese cambio fundamental, viene de la propia Reforma. De hecho, el primer rey que hace esa gracia es Enrique VIII y es considerado uno de los reformistas. Pero también viene de los príncipes alemanes que empiezan a apoyarlo a Lutero y entran inclusive hasta en una guerra religiosa contra los seguidores del Papa, apoyándolo a Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero la doctrina luterana, el cambio que Lutero estaba generando en Europa, les daba a ellos mucho más poder político que aquel poder limitado que tenían antes de Lutero. Ahora vamos a lo económico. Bueno, hay otro elemento, un tercer ejemplo, que César Vidal sí lo pone en el video, ustedes lo vieron, algunos de ustedes les llamó la atención, y es la respuesta que da Calvino cuando Ginebra le consulta sobre aquella carta recibida por un cardenal que les decía que ellos tenían que volver a la obediencia del Papa, que existía una institución a la que todos le debían obediencia. Una obediencia que se había roto, en el caso de Ginebra, precisamente por la prédica de Calvino. ¿Qué es lo que dice Calvino y que tiene una trascendencia enorme en la política futura del mundo? Calvino dice: ninguna institución, ni siquiera el Papa, está por arriba de la ley. Todos estamos sometidos a la ley, inclusive las instituciones. Es obvio que Calvino se estaba refiriendo a la Biblia, a la ley que es escrita en la Biblia. Eso es obvio. Pero veamos las cosas más allá. Tratemos de ver el significado de las cosas más allá del hecho religioso, más allá de ese evento quizás accidental que ocurre en ese momento. La división de poderes. Para allá vamos, justamente para allá vamos. Más que la división de poderes, algo que
en la conformación de los Estados Unidos fue fundamental. Nadie está por arriba de la ley. Y ese nadie está por arriba de la ley es la base de la democracia moderna. ¿Qué cosa es un dictador? Un dictador es alguien que está por arriba de la ley. Eso es un dictador. ¿Por qué se llama dictador? Porque dicta. ¿Qué es lo que dicta? Dicta leyes. ¿Qué leyes? Las que a él se le ocurran. Somete al pueblo a las leyes que él dicta. Por eso se llama dictador. ¿Qué cosa es un tirano? Es alguien que se considera por arriba de la ley. La ley dice que no debes de matar, salvo que seas el tirano, que sí puedes dar órdenes de matar a cualquiera. La ley dice que no debes de robar, salvo el tirano que se apodera de lo que él quiere. Despotismo. Exactamente. Todas esas características, miren ustedes cómo una idea las desbarata. Nadie está por arriba de la ley. Y esa es la base de lo que llamamos la democracia. Lo que Jordan nos contaba de la división de poderes, algo que no se origina en Estados Unidos, se origina en Francia, la Francia antes de la Revolución Francesa, y que lo idea Montesquieu, esa famosa división de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que algunos lo toman como una fórmula. Va más allá de una fórmula, tiene un sentido. Todos ustedes repitieron aquello de Jeremías, el corazón es engañoso. Me gustó que lo hayan captado de esa manera. Y los padres fundadores de Estados Unidos eso lo tenían muy claro. De hecho, para Jefferson, que es el redactor tanto del Acta de la Independencia como el redactor de la Constitución de Estados Unidos, esa idea para él era clave. Por eso es que él decía que el poder político, el Estado, era la fuente de toda corrupción. ¿En qué momento en qué momento el Estado se corrompe? Cuando entramos en tiranía. ¿Cuándo entramos en tiranía? Cuando el gobernante se sitúa por arriba de la ley. Cuando el gobernante no observa la ley. En ese momento entramos en corrupción. Y la fuente de toda corrupción es el poder del Estado. Por eso, el poder del Estado en Estados Unidos es tremendamente limitado. Ustedes ven que el presidente Biden en Estados Unidos se da contra la pared porque viene un poder externo y le dice, no señores, el aborto no va. Y usted párese en la cabeza y diga hasta misa si quiere, pero no va. Y es el presidente del país, pues. Y el Congreso se para y le dice, aquí tenemos esta ley y no la vamos a derogar, por más que usted quiere que se la derogue, y puede chillar lo que quiera. Usted no puede hacer lo que quiere hacer, usted solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Pero algo más, usted no puede hacer las leyes, usted puede hacer decretos, pero usted no puede hacer las leyes. Porque cuando el ejecutivo se vuelve legislador, empieza a generar leyes para él, no para los demás. Y empieza a derogar leyes que le ponen freno. Y la idea es que el ejecutivo esté frenado, justamente eso. Es que esto no me deja hacer esto. Para eso es la ley, para que no hagas lo que tú quieras. Para que estés limitado.
Y ahí entonces es que viene la división de poderes. El poder no puede estar concentrado en una sola persona, pero también ahí viene la alternancia del poder. En la Constitución norteamericana ustedes no encuentran nada sobre la alternancia del poder. Es una tradición que viene de George Washington. A George Washington a algunos se les ocurrió decir, te vamos a coronar rey. Y él dijo, no señores, no hemos luchado para poner un rey. Hemos luchado para quitar el rey. Yo gobernaré 4 años y ahí me voy a mi casa. Y entonces la tradición norteamericana es que el gobierno tiene máximo una reelección, no por ley, por tradición. Hay un solo presidente en Estados Unidos que tuvo más de 2 elecciones, Franklin Delano Roosevelt. Fue el único que permaneció en el poder más de 8 años. Todos los demás, ninguno de los demás ha gobernado más de 8 años. ¿Está en la ley? No, no está en la ley. Está en la tradición, que en Estados Unidos tiene fuerza de ley. Algún presidente ha querido romper eso y le han caído arriba con bombos y mazos. ¿Quién? Los congresistas. No solo los congresistas, el propio pueblo. ¿Por qué razón? Porque una persona que permanece demasiado tiempo en el poder se convierte en tirano. Se convierte en el dueño del poder. Profesor, a Dime. eso, a este tipo de democracia le cabe una duda. ¿Sí? La duda es de que el populismo o lo que dice la gente, ¿no? Ajá. Necesariamente implica que es lo correcto. A ver, el populismo nace de otras tendencias que no son democráticas. Es decir, la democracia tiene sus propias limitaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay una ley escrita que diga que un presidente no puede ser reelegido N veces. No existe esa ley. Pero no es aceptado una persona que sea reelegido más de 2 veces. No tenemos tiempo ya en esta clase, nos quedan apenas 5 minutos, se nos acaba el video, pero ese tema me gustaría que la próxima clase lo tocaras porque tiene que ver mucho con nuestra propia historia y con nuestra propia historia económica. Hay una enorme diferencia entre la cultura norteamericana y la cultura hispanoamericana. Y está precisamente en torno a eso. Nosotros no tenemos esa cultura protestante que generó lo que hoy es Estados Unidos, más que protestante, puritana. El famoso barco, no me acuerdo quién fue quien lo dijo, es el Mayflower. Mayflower, no May, sino Mayflower, flor de mayo. ¿Ok? Son puritanos que escapan del poder político en Inglaterra y que buscan una tierra no para buscar riqueza, sino para buscar paz, para estar lejos del poder político. De esto vamos a hablar la próxima clase. Yo les voy a subir material sobre ello, pero es importante que lo veamos. El modelo nuestro es diferente. El modelo norteamericano es el modelo puritano puro, aunque suene redundante. Es decir, el hombre debe trabajar, pero debe disfrutar de su trabajo. El hombre debe de enriquecerse trabajando, pero debe disfrutar de su riqueza. La riqueza no es pecaminosa. La riqueza es un premio al trabajo. El trabajo no es la maldición que Dios le da al hombre
cuando lo expulsa del paraíso terrenal. El trabajo es la bendición que Dios le da al hombre para que logre sobreponerse a su pobreza, sobreponerse a su miseria y salir adelante. Si ustedes analizan lo que era Estados Unidos cuando ese país nace, era un país de 3 millones de habitantes, sin riquezas naturales, como las concebían en Europa. ¿Qué cosas eran las riquezas naturales en Europa? Pues oro, plata. Ser rico era tener oro, ser rico era tener plata. Pues ellos todos eran pobres porque ninguno tenía oro ni plata. No habían nobles, eran granjeros, eran trabajadores del campo, los que construyen ese país. Y el poder económico está en el trabajo, está en la actividad productiva, está en el comercio, está en la industria. Nuestro modelo de enriquecimiento es otro. Nuestro modelo de enriquecimiento, ¿cuál es? Acércate al poder político. Acércate al poder político. Ese es nuestro modelo. Por eso para nosotros la capital es tan importante. Por eso es que en nuestros países la capital es la ciudad más importante del país, cuando en Estados Unidos es un pueblo. Nuestro modelo de enriquecimiento es eso. ¿Quieres hacerte rico? Métete en política. ¿Quieres hacerte rico? Estás cerca de las oportunidades que el poder da de enriquecimiento. Son dos modelos distintos. Y entonces cuando tú entras en algo que se llama populismo y que tiene que ver con un problema también súper estructural, donde a la gente le has vendido que el Estado es Dios, que hay un Dios todopoderoso que se llama Estado, y que ese Dios puede dar todo. Y cuando a las personas también les metes en la cabeza de que la pobreza que ellos sufren es culpa de los ricos, y que la manera de salir de la pobreza es quitándole a los ricos y distribuyendo lo que ellos tienen porque tienen demasiado y tú tienes muy poco. Cuando le decimos a las personas que no tienen que trabajar para conseguir riqueza, porque la riqueza no está en el trabajo, sino está en la explotación que estas personas hacen, y por lo tanto su riqueza ha sido robada y tú tienes derecho a aspirarlo, a quitársela, tienes lo que se llama el populismo. ¿Qué cosa es el populismo? La gente sentada esperando que el Estado le dé, el Estado clientelar. De eso vamos a hablar la próxima clase, muchachos. Se nos está acabando la cinta, nos queda menos de un minuto, así que yo me despido de ustedes en este momento. ¿Cuándo nos volvemos a ver? El martes. Ok, hoy les subo 2 videos más y les subo material para que lean. ¿Ok? Un abrazo a todos, feliz fin de semana. Igualmente.